¿Cómo están, jóvenes? Buenos días. Vamos a empezar nuestra clase de aritmética. Hoy día, la semana pasada ya habíamos visto lo que era divisibilidad, multiplicidad, y hoy día vamos a hablar de divisores, ¿no? Nosotros habíamos visto la semana pasada, buenos días con todos, habíamos visto que si A, por ejemplo, ¿no? Es divisible por B, era equivalente a decir A es múltiplo de B. Miren, ¿ah? Entonces, repito, si A es múltiplo de B, es equivalente a decir A es divisible por B. Ahora, si A es divisible por B, entonces B es un divisor de A. Ojo, ¿sí? ¿Se entiende, no? Si A es divisible por B, o sea, la división de A entre B es exacta, significa que B es un divisor de A. Entonces, ese concepto de divisor también es equivalente. A es divisible por B, B es divisor de A. Entonces nosotros vamos a clasificar a los números enteros a partir de la cantidad de divisores. Por ejemplo, cuando tiene solo dos divisores positivos, ¿cómo se le llama? A ver, recordando. Primo. Primos, claro, se le llaman números primos. Cuando tiene dos, exactamente dos. Y si, por ejemplo, los primeros números primos, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, 13, ¿no? 17, 19, 23, etcétera. Y cuando el número tiene más de dos divisores positivos, se le llamará número compuesto. Por ejemplo, el número 4. El número 4 tiene tres divisores, uno, 2 y 4. Ese es compuesto. El número 6 tiene cuatro divisores positivos, uno, 2, 3 y 6. También es compuesto. El número 8 tiene cuatro divisores positivos, uno, 2, 4 y el mismo 8. El número 9 tiene tres, ¿no? Uno, 3 y 9. Entonces, todos ellos ya son números compuestos. Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy. Entonces, en el momento que yo estoy compartiendo pantalla, ahí no los estoy viendo, su chat no lo estoy viendo, entonces si desean pueden activar su audio y hacerme consulta. Igual, si escriben en el chat, yo de ratito en ratito regreso a ver si hay alguna consulta. A veces el internet se pone un poquito lento, entonces si es que estoy compartiendo pantalla y digamos me he congelado, no me están escuchando, inmediatamente me avisan, por favor. No te vayas a quedar callado. Vamos a ver si funciona con la cámara encendida. A veces se pone lento con la cámara encendida, entonces apago la cámara, no hay problema. Vamos a ver si funciona así. Ahí estoy compartiendo pantalla. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ahí estamos compartiendo pantalla. Dice números primos. Estamos ya en la semana 6. Números primos y también teorema fundamental de aritmética. Entonces, un número primo dice es aquel que tiene exactamente dos divisores positivos. Ejemplo, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, etcétera. Un número compuesto es aquel que tiene más de dos divisores positivos. Por ejemplo, el 4, el 6, el 8, el 10, el 9, ¿no? ¿De acuerdo? Y hay un número que no tiene, que no encaja en ninguna de estas dos definiciones, que sería el número uno. El número uno solo tiene un divisor positivo. Entonces, el uno no es primo y tampoco es compuesto. El uno es diferente, la unidad es diferente. Por ejemplo, si nosotros analizamos los divisores de 12, el número 12 tiene por divisores a 1, a 2, a 3, a 6 y el mismo 2. Estamos hablando de 6 divisores en total. De esos divisores, por ejemplo, el 2 y el 3 se le llamarán divisores primos. Al 4, 6 y 12 se le llamará sus divisores compuestos. Si nosotros juntamos a los divisores primos con la unidad, a eso le llamamos divisores simples. ¿Sí? Y bueno, también podemos, así como nosotros tenemos subconjunto propio, por ejemplo, ¿qué cosa es un subconjunto propio? Un subconjunto que no era el mismo conjunto. Divisores propios son los divisores que no son el mismo número. O sea, si el número tiene 6 divisores, pues tiene 5 divisores propios, sin contar al mismo número 12. Entonces nosotros podemos ver la cantidad de divisores de varias maneras. Una manera de ver la cantidad de divisores sería como la cantidad de divisores primos más la cantidad de divisores compuestos más la unidad. Esa sería una manera. Primo más compuestos más la unidad que no encaja en ninguno de ellos. Otra manera sería simplemente simples más compuestos. Ese también sería. ¿De acuerdo? Otra manera, cantidad de divisores, sería los divisores propios más uno. Ese también sería otra manera. Entonces nosotros, ¿sí? Los simples son los primos más uno y la cantidad de divisores, divisores propios más la unidad. Hasta acá lo dejo un instante para que deseen tomar captura y también si tienen alguna consulta me avisan, por favor. A ver.
No sé si hasta acá hay alguna consulta. Pero no me he congelado, ¿no? Sí me están escuchando. Un alma caritativa que me diga que sí para con confianza continuar. Sí, profe, todo Ah, bien. ya, muy bien, muchas gracias. Mucho silencio ya, ¿no? Muy bien. Pasamos al siguiente. Hoy ya tenemos rival, ¿no? Australia, ¿no? El lunes, ¿no? Va a estar interesante. A la 1 empieza y la clase de la pre, 1:05 termina. Esos 5 minutos quisiera saber qué alumnos están atentos a la clase. Bueno, continuamos. ¿Qué no dice el teorema fundamental de aritmética? Ojo, fundamental, es algo importante, ¿no? Si no dice fundamental, no dice todo número entero mayor a la unidad, se puede escribir como el producto de sus divisores primos. Todo número entero. Por ejemplo, si yo tuviera el número 72, sus divisores primos son 2 y 3. Entonces, todo número entero se puede escribir como el producto de sus divisores primos elevado a exponentes enteros positivos. ¿Cuáles serían? El 3 y el 2, por ejemplo. 8 por 9 de forma única, ¿de acuerdo? De forma única, salvo el orden de los factores. O sea, un número no tiene dos formas de representarlo. Por ejemplo, si yo escribo 3 al cuadrado, 2 al cubo, es lo mismo. Por eso le decía, el teorema no dice todo número entero mayor a la unidad se puede escribir de forma única como el producto de sus divisores primos elevado, primos diferentes, ¿no? Elevado a exponentes enteros positivos, salvo el orden de los factores. Esa sería la única diferencia. Cuando nosotros representamos a un número de esta forma, decimos que el número está en forma canónica o descompuesto canónicamente. Es lo mismo. Esa descomposición canónica es única. La única posibilidad es que cambies el orden de los factores, pero de ahí no cambia los exponentes, no cambian los números primos, ¿sí? Esos números primos tienen que ser primos diferentes, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, por ejemplo, acá nos dice, si tenemos el número 12 que acabamos de ver, 12 es 2 al cuadrado por 3 a la 1. Esa sería su forma canónica. Si yo tengo el número 693, sería 3 al cuadrado, 7 a la 1 y 11 a la 1. Entonces, a ver, un momentito, analizamos ahí. ¿Los números 3, 7 y 11 son primos? Sí. 13 es primo, 7 es primo y 11 también primo. Muy bien. ¿Los exponentes son enteros positivos? Sí. Entonces, este número está en forma canónica. Este número, 80, 2 a la cuarta, 7 a la cero y 5 a la 1. ¿Qué es lo que sucede? Si yo multiplico todos ellos, efectivamente me da 80. Sí, me da 80. Pero ahí tenemos un inconveniente. No está en forma canónica. ¿Por qué? Por el 7 a la cero. Profe, pero lo desaparece. Muy bien. Una vez que lo desaparecemos, porque 7 a la cero es 1, ahí sí estaría en forma canónica. Así como está, no está en forma canónica por ese 7 a la cero. Y si yo tengo, por ejemplo, el número 144 sí es igual, ojo, 144 sí es igual a todo ese producto. 2 al cubo por 3 al cuadrado por 2 a la 1. Ese sí es 144, pero el número no está en forma canónica. ¿Por qué? Porque aparece dos números primos que son iguales. Yo tengo un 2 al cubo y por otro lado tengo un 2 al 1. Entonces, acá la representación canónica requiere de números primos diferentes, nos dice. Entonces, yo lo que tendría que hacer es agrupar en una sola potencia de 2. Sería 2 a la cuarta por 3 al cuadrado. Ese ya sería forma canónica. Así como está, no está en forma canónica. Y entonces uno puede decir, por eso, pero qué exquisito, profe, ¿ah? ¿Por qué tiene que estar en forma canónica? Lo que pasa es que ahí, cuando está en forma canónica, se cumplen muchas propiedades. Por eso es importante saber representar en forma canónica. Este último numerito, por ejemplo, no está en forma canónica. Pero de repente, si nosotros lo escribimos al mismo 144 como 2 a la cuarta por 3 al cuadrado, ahí sí estaría en forma canónica. ¿Sí? Entonces, para ver las siguientes propiedades, necesitamos que el número esté en forma canónica. ¿Sí? A ver, hasta aquí lo dejo un instante, de repente quien toma captura o preguntar. ¿No? Ya, continuamos entonces, ¿ya?
Muy bien. Entonces, ¿cómo calculo la cantidad de divisores de un número? Mire, primero el número tiene que estar en forma canónica. Y si está en forma canónica, ahí P sub 1, P sub 2, P sub 3 son divisores primos y alfa sub 1, alfa sub 2, así hasta alfa sub n son sus exponentes. Para la cantidad de divisores, lo único que hago es multiplico sus exponentes, pero aumentados en una unidad. Nada más. Multiplico exponente. Por ejemplo, si el exponente es alfa uno más uno. Si el exponente es alfa sub 2 más uno. Si el exponente es alfa sub 3 más uno. Cuando yo multiplique todos los exponentes, me van a disculpar que hay bulla. Creo que mi vecina se están peleando, pero no, no sé. No sé qué. A veces, a veces uno está aburrido, hace frío. ¿Qué tal? Nos peleamos un poquito. Supongo, ¿no? Ahí escucho un montón de bulla. Parece pelea de vecinos. Y la gana de ir a chismear, ¿no? Pero no, no, yo estoy en clase, así que me quedo con ustedes. Muy bien, entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos el número 144, su forma canónica es 2 a la cuarta por 3 al cuadrado. Esa es la forma canónica, ¿sí? Muy bien, entonces si nosotros queremos cantidad de divisores, lo único que haría sería multiplicar estos exponentes, pero aumentados en uno. O sea, para cantidad de divisores digo, si el exponente es 4, 5. Si el exponente es 2, 3. 5 por 3, 15. O sea, 144 tiene 15 divisores. Por eso es necesario que el número esté en forma canónica. Si yo lo hubiera escrito así, 2 al cubo, 3 al cuadrado y 2 a la 1, y aplico la forma, no me va a salir 15. Por eso decía, tiene que estar en forma canónica. Bien escrito en forma canónica. ¿Sí? Muy bien. 512, 2 a la 9. Entonces, lo único que hago al exponente, bueno, no le voy a multiplicar con nadie, porque solo hay un exponente, le aumento 1, nos haría 10. Significa que 512 tiene 10 divisores. El número 792, 3 al cuadrado, 2 al cubo y 11 a la 1. A ver, 3, 2 y 11 son números primos. 2, 3 y 1, los exponentes, son números enteros positivos. Entonces, el número está en forma canónica. Si yo quiero cantidad de visores, lo único que hago es multiplicar estos exponentes, pero aumentados en una unidad. Sería 3 por 4 por 2. ¿Sí? Ahí está. No, ahí está. No haría 24. Voy a dejarlo ahí un instante. De repente quieren tomar captura. Pueden hacer preguntas. Después de este instante, voy a ir a ver el chat. ¿Cómo vamos en el chat? De repente hay consultas y no, no lo he escuchado. O de repente ya me congelé. Yo estoy hablando, hablando y nadie me está escuchando. No, yo creo que sí me están escuchando. Ya, vamos a ver el chat por si acaso. Voy a dejar de compartir un momento, ¿ya? Ah, ya, no, no había consulta. Muy bien, sigamos. ¿Mm? Estaba difícil hoy entrar a la plataforma, no sé si a usted le ha pasado, estaba bien lento, no, la verdad que no. ¿Les pasó a ustedes también? Sí, profe, ¿puede poner la diapositiva un momento? Claro que sí, ahí lo voy a poner, ¿ya? De nuevo, voy a compartir de nuevo pantalla. Ahí está, ya. Y también cuando el número está en forma canónica, se cumplen que podemos calcular la suma de los divisores positivos y también el producto de los divisores positivos, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, suma de divisores. Por ejemplo, yo tengo el número en forma canónica. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Por ejemplo, tomo el primer número primo. El primer número primo da P sub 1. A ese número primo, a su exponente le aumento una unidad, le resto uno y luego sobre el número primo menos uno. Lo mismo hago con el siguiente, al número primo, ahí está, a su exponente le aumento una unidad, menos uno sobre el número primo menos uno, y así con cuantos números primos tengamos en la conversión canónica. Esto es importante, ojo, que puede parecer una fórmula un poco complicada, pero por ejemplo, acá un ejemplo sencillo,
Digamos, la forma canónica del número 72, lo hemos visto hace un momento, es 2 al cubo, 3 al cuadrado. ¿Sí? Esa es su forma canónica. Sus divisores primos, ¿cuáles serían 72? Sería 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 y el mismo 72. Tiene 12 en total, pero no tiene una ley de formación que nos permita sumarlo con alguna fórmula, ¿no? Entonces nosotros recurrimos a esta formulita de suma de divisores. Sería así, a ver, miren cómo voy a trabajar yo. Sería así, suma de divisores del número 72. Tomo el número 2, ya. A su exponente, que es 3, le aumento una unidad. Entonces ya sería 2 a la cuarta menos 1 sobre 2 menos 1 por. Tomo el siguiente número primo 3. Su exponente era 2. Le aumento 1. 3 al cubo menos 1 sobre el número primo menos 1. Este planteamiento es el que nos conduce a la suma de todos los divisores. En el primer caso, 2 a la cuarta, 16 menos 1, 15. Entre 1, 15. Y el otro viene a ser 27 menos 1, 26. Y entre 2 sería 13. Y 15 por 13 nos da 195. ¿De acuerdo? Entonces, parecía complicado, ¿no? Pero por los índices, pues, ¿no? Pero cuando tú ya lo aplicas, vas a ver que es algo que no es complicado, ¿sí? Vamos a ver más ejemplos. Ahí voy a borrar esto para poner otros ejemplos. 144 es 2 a la cuarta, 3 al cuadrado, por ejemplo. Entonces, nuevamente, al exponente, el exponente es 2, le aumento una unidad, menos 1 sobre el número primo menos 1. Luego paso al siguiente, nuevamente, al exponente 2 le aumento una unidad, menos 1 sobre el número primo menos 1. El primero me daría 32 menos 1, 31. El otro me daría 27 menos 1, 26, entre 2, 13. 31 por ese es 403. Otro ejemplo, 360. 2 al cubo, 3 al cuadrado, 5 a la 1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para 2 al cubo escribiría 2 a la cuarta menos 1 sobre 2 menos 1. Para 3 al cuadrado escribiría 3 al cubo menos 1 sobre 3 menos 1 y lo mismo para 5 a la 1. 5 al cuadrado menos 1 sobre 5 menos 1. El primero me daría 15, el segundo me daría 13 y el tercero me da, sería 25 menos 1, 24 entre 4, 6 nos daría el tercero. Todo multiplicado me da 1170. Ese sería el producto, perdón, esta sería la suma de todos los divisores. Como no tienen una ley de formación, entonces aplicamos esta fórmula que sería el único camino. Bueno, el otro camino sería ir sumando todos los números, ¿no? Más complicado. Muy bien, lo dejo ahí, de repente quieres tomarle captura. Y puedes escribir en el chat, ¿ah? O activar tu micrófono y hacer consultas también. A ver, voy a dejar de compartir entonces, vamos a ver. Creo que había alguien que había escrito en el chat. Ah, ya. Muy bien. Voy a volver entonces a compartir. Ujú, ahí está. Voy a compartir pantalla nuevamente. Entonces, si en algún momento me congelo, ustedes me avisan, por favor. Ahí estoy compartiendo nuevamente. Esto ya vimos, vamos a pasar al siguiente. Y el siguiente viene a ser producto de divisores. ¿Sí? Entonces, el producto de divisores también tiene esta formulita. Sería raíz cuadrada del número elevado a la cantidad de sus divisores. Ahora, eso también, otra manera de escribir lo mismo, ¿no? Otra manera sería el mismo número elevado a la cantidad de divisores sobre 2, también podría ser. Por ejemplo, cuando nosotros hemos visto el número 72, que era 2 al cubo por 3 al cuadrado, entonces la cantidad de divisores, como es 3, 4, como es 2, 3, 12 divisores tiene 72. Si nosotros queremos saber el producto de divisores, sería el mismo 72 elevado a la cantidad de divisores que 12 sobre, sobre 2. O sea, me daría 72 elevado a la sexta potencia. ¿Sí? Obviamente no vamos a desarrollar eso, ¿no? Lo dejamos así indicado. De acá, por ejemplo, el número 144 es 2 a la cuarta, 3 al cuadrado. Entonces sería cantidad de divisores, es lo primero que necesito, sería 15, sería la cantidad de divisores.
Y ahora sería raíz cuadrada de 144 elevado a la 15. Ahí está. Pero la raíz cuadrada le podemos sacar a 144, me daría 12 a la 15. Ese sería el producto de divisores. Siguiente, el número 360, ya teníamos la forma canónica, ahí está la forma canónica. Necesito cantidad de divisores. Multiplico exponentes aumentados en 1, sería 4 por 3 por 2. Eso nos daría 24 divisores. Para el producto sería raíz cuadrada de 360 elevado a 24, pero esa raíz afecta al exponente. Sería 360 elevado a la 12. Ahí está. ¿Sí? Muy bien, estas son las únicas fórmulas que vamos a estudiar el día de hoy, pero sí nos toca ver todavía, eh, vamos a ver ejemplos, ejemplos de aplicación. A ver, ¿alguna consulta? Pueden activar su micrófono, ¿no? Si tienen alguna consulta. Ya, continuamos entonces. Vamos a ver ejemplo. Por ejemplo, si nos dice, calcule la cantidad de divisores múltiplo de 2 del número 24. Cuando me dice múltiplo de 2, un número es múltiplo de 2 cuando es 2 por algo. Entonces, la técnica es separar un 2. Si te pide múltiplo de 2, separas un 2. 24 lo puedes escribir así. 2 por 2 al cuadrado por 3. Claro, 2 al cuadrado por 3 es 12, por 2, 24. Cuando estamos separando el 2, entonces ya el número es múltiplo de 2, porque vamos a multiplicarle por el 2 que está afuera. Pero le trabajo la fórmula de cantidad de divisores solamente a lo que nos queda dentro. ¿Sí? Entonces, de lo que nos queda dentro, los exponentes son 2 y 1. Exponentes, entonces son 2 y 1. Entonces, ¿cuál es la cantidad de divisores de lo que está dentro? Al exponente 2 le aumento 1, 3, al exponente 1 le aumento 1, 2, me quedaría 3 por 2, 6. Esa cantidad 6 es la cantidad de divisores múltiplo de 2. Entonces, si yo quiero múltiplo de 2, separo el 2 y trabajo con lo que está dentro del paréntesis. Si yo quisiera, por ejemplo, bueno, ¿cuáles son estos divisores múltiplo de 2? Sería el 2, el 4, el 6, el 8, el 12 y el mismo 16. Ahí están los 6. Si yo quisiera, por ejemplo, cantidad de divisores que sean múltiplo de 4, entonces separo un 4. Si yo separo un 4, de 24 entre 4 me quedaría 6. Ese 6 es 2 a la 1 por 3 a la 1, así nomás. Y lo único que tendría que hacer es aplicar la misma fórmula, pero a lo que está en paréntesis. ¿Quiénes son los exponentes? Los exponentes son 1 y 1. Multiplico exponentes, pero sumándole 1. Sería 2 por 2, 4. Entonces tiene 4 divisores múltiplos de 4. Ahí está. ¿No? ¿Cuáles serían? A ver, estamos hablando del número 24, ¿ah? Sería el 4, el 8, el 12 y el mismo 24. Ahí estaría. Entonces, cuando me dijera múltiplo de 6, separo un 6. Como 24 es 6 por 4, si separo un 6, me quedaría solamente el 4. A ese único que nos está quedando, que es 2 al cuadrado, a su exponente 2, le aumentamos 1 y nos daría 3. Entonces tiene 3 divisores múltiplos de 6, ¿no? El 6, el 12 y el 24. Muy bien, lo dejo ahí un instante, de repente quieren tomarle captura o también de repente quieren hacer alguna pregunta. Ahorita voy a pasar a leer al chat. Hasta ahí, ¿hay alguna consulta? Chicos, ¿se está entendiendo? ¿Vamos bien? ¿Me preocupo? Todo claro, profesor. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Vamos a ver ahora combinar esto. Miren, miren, quiero que presten mucha atención acá. Miren, por ejemplo, no dice así, puede venir así. Dice, estos son los datos que hemos sacado en la página anterior. Tiene 6 divisores múltiplo de 2, tiene 4 divisores múltiplo de 4 y tiene 3 divisores múltiplo de 6. Miren, por ejemplo, que me dijera cantidad de divisores múltiplo de 2, pero no de 3. Ojo, esto es importante, estos son problemas clásicos. Múltiplo, pero no de 3. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Uno dice, ya, múltiplo, pero no de 3. Entonces, como ya tenemos múltiplo de 2,
y ya tenemos múltiplo de 3, entonces lo que hacen, cantidad de divisores múltiplos, le resta la cantidad de divisores múltiplo de 3. Eso es lo que haría. ¿Cuántos múltiplo de 2? Hay 6. ¿Cuántos múltiplo de 3? Hay 3. De 3, pero no hemos sacado múltiplo de 3. Ya, bueno, sacaríamos múltiplo de 3 y restamos. Ojo, pero ¿qué es lo que pasa? Hay que tener cuidado acá. Cuando me dice múltiplo de 2, pero no de 3, lo puedo ver en términos de conjuntos. En términos de conjuntos, los múltiplos de 2, pero no de 3 son esta zona que estoy sombreando. Eso es lo que nos piden. Entonces la pregunta es, ¿a los múltiplos de 2 le tengo que quitar todos los múltiplos de 3 o solo le quito la intersección? Para que me quede la zona sombreada amarillo, a el conjunto múltiplo de 2 le quitamos solo la intersección. Y la intersección, como es múltiplo de 2 y de 3, es múltiplo de 6. Entonces, ¿cómo consigo esta cantidad de divisores múltiplos, pero no de 3? Sería cantidad de divisores múltiplos menos la cantidad de divisores múltiplos de 6. Esa sería la operación. ¿Cuántos múltiplos de 2 hay? Hay 6. ¿Cuántos múltiplos de 6? Hay 3. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces la diferencia sería 3. Hay 3 divisores que siendo múltiplo de 2 no son múltiplo de 3. ¿Cuáles serían? El 1. No, el 1 no es múltiplo de 2. El 2. El 2, el 6 no puedo decir. El 8, por ejemplo. El 4. Está 2, 4 y 8. Son múltiplos de 2, pero no de 3. ¿Sí? Ahora, ¿es la única manera? No, porque cuando me dice, por ejemplo, que sea múltiplo 2, pero no de 3, entonces el número 24, por ejemplo, el número 24, yo lo puedo escribir así, ¿no? Como me dice múltiplo de 2, separo un 2, me quedaría 2 al cuadrado por 3. Como me dice múltiplo de 2, pero no de 3, entonces separo el 3. Ahí está, separé el 3. Y lo único que hago al exponente 2, le subo, ¿no? Le aumento una unidad, sería 2 más 1 y me daría 3. Esos son los 3 divisores que son múltiplo de 2, pero no de 3. Este sería entonces la otra manera. ¿Sí? No considero ningún 3. Solamente lo que, como dice que no sea múltiplo de 3, no puede estar ningún 3. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasaría si en vez de 3 a la 1 hubiera sido un 3 al cuadrado, 3 a la cuarta, a la quinta? Igual, no podría estar ahí ningún 3, porque no dice que sea múltiplo de 2, pero no de 3. Muy bien, a ver, ese sería un caso, un toque, de repente quieren preguntar algo acá. Ya, entonces sigamos. Si me queda, por ejemplo, cantidad de divisores múltiplos, pero no de 4, ojo, múltiplos, pero no de 4, yo no lo puedo graficar como en el caso anterior, porque en el caso anterior se intersectaban múltiplos y múltiplo de 3. En cambio, cuando hablamos de múltiplos y de 4, hay una relación de inclusión. Todos los múltiplos de 4 son múltiplos de 2. Entonces, el conjunto de múltiplos de 4 es más pequeño, está incluido en el conjunto de múltiplos de 2. Cuando me piden que sea múltiplo de 2, pero no de 4, me están pidiendo que encuentre esta zona amarilla. Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, ahora sí, tendría que ser a los múltiplos de 2, le quito lo del medio, ¿sí? Que son múltiplos de 4. Ahora sí. Y ya tenemos, ¿no? ¿Cuántos múltiplos de 2? Había 6. ¿Cuántos múltiplos de 4? Había 4. Entonces nos quedaría solamente 2. Hay dos divisores que siendo múltiplo de 2, no son múltiplo de 4, ¿no? Dos divisores del número 24. ¿De acuerdo? Siendo múltiplo de 2, entonces no son múltiplos. Por ejemplo, el mismo 2 y el número 6. Ahí está. Ahora, otra manera, sí, por ejemplo, para que sea múltiplo, separé un 2. Para que no sea múltiplo de 4, ya no considero a ningún otro 2. Entonces, todo lo que sea 2, lo separo. Entonces, solamente considero lo que nos quedó, el 1, le aumentamos 1 y nos haría 2. Perdón, ahí. Nos falta ver un poquitito nomás. La última página ya terminamos la explicación.
pero ay, lo pasé de nuevo. Ahí está. A ver, lo dejo un instante, depende de quién toma captura. O tienen consultas, pregunten, por favor. Pregúntame, pregúntame, ¿no? Como decía el burrito Shrek. A ver, voy a ver el chat. Voy a dejar de compartir un momento. De repente en el chat si hay algo. No hay nada. Ya, o sí. No, no, no hay nada. Regresamos inmediatamente. Entonces, listo. Cuando nos dicen números cuadrado perfecto, ya hemos visto la clase pasada, los números cuadrados perfectos son 1, 4, 9, 16, 25, son todos los números que tienen la forma de algo al cuadrado. Entonces, si yo quiero saber cantidad de divisores cuadrado perfecto, le tengo que dar forma de números al cuadrado. Por ejemplo, en vez de escribir 2 a la 8, yo podría escribir 2 al cuadrado elevado a la cuarta. Entonces, los que me generan cuadrado perfecto son los números cuadrados perfectos. Este 2 al cuadrado es número cuadrado perfecto. Y entonces trabajo con su exponente. Si el exponente es 4, 4 más 1. ¿De acuerdo? Ahora, si me hubieran pedido cubo perfecto, entonces tendría que ser algo elevado al cubo. Si me hubieran pedido cubo perfecto, pero el cubo perfecto, por ejemplo, los que nos generan serían los números cubo perfecto. Si yo tengo 2 al cubo, pero yo tenía 2 a la 8, este tendría que ser a lo más al cuadrado y me estaría sobrando un 2 al cuadrado. Ese 2 al cuadrado, como no es divisor cúbico, no genera ningún número cubo perfecto y solamente trabajaría con ese exponente 2. Multiplico los exponentes, pero aumentados en una unidad. Es lo que tendríamos que hacer. Entonces, cuando dice cuadrado perfecto, todo le damos forma de 2, potencia de 2. 2 al cuadrado a la cuarta, 3 al cuadrado al cubo, para el 3 a la 6, y para el 7 al cubo, nota que yo he separado un 7, pues no me va a dar exacto. Separé un 7 y ese 7 al cuadrado estaría elevado a la 1. ¿Por qué lo dejamos así elevado a la 1? Porque para calcular la cantidad de divisores cuadrado perfecto, tengo que multiplicar estos exponentes, pero aumentados en una unidad. O sea, sería 5 por 4 por 2, ¿sí? Y entonces nos estaría dando 40. Tiene 40 divisores cuadrado perfecto. Por ejemplo, si yo dijera el número 72, por ejemplo, si yo dijera el número 72, 72 lo escribiría así: 2 al cuadrado a la 1 por 2 y por 3 al cuadrado a la 1. Entonces, acá multiplico los exponentes, pero aumentados en una unidad. Entonces, ¿quién es el exponente? El primero, que es 1, escribiría 2, el otro, que es 1, escribiría 2, y el número 72 tiene 4 divisores cuadrado perfecto. ¿Cuáles serían? Bueno, sería el 1 siempre, ¿ah? El 1, el 4, el 9 y el 36. Ahí estaría. 1, 4, 9 y 36, por ejemplo. Ahora, si me hubieran pedido divisores cúbicos, entonces yo el mismo número 72, ¿no? Divisores cúbicos, lo hubiera escrito así: 2 al cubo a la 1 por 3 al cuadrado. El 3 al cuadrado no genera nada. El único que generaría sería este exponente 1. Si el exponente es 1, 1 más 1, 2. O sea, significaría que tiene dos divisores cúbicos. A ver, en 972 divisores cúbicos, el 1, pues 1 al cubo, y el 8. Esos serían los dos únicos. Entonces, con el mismo número que habíamos visto aquí al inicio, ahora si yo quiero cantidad de divisores cúbicos, entonces le doy forma. Solamente le tengo que dar forma. ¿De acuerdo? En vez de 2 a la 8, escribo 2 al cubo, ¿no? Al cuadrado. Por 2 al cuadrado. 3 al cubo al cuadrado y 7 al cubo a la 1. Entonces multiplico los exponentes, pero aumentados en una unidad. Nos haría 18. Tiene 18 divisores cúbicos. Muy bien, vamos a terminar la explicación. Ahora, lo último que nos faltaría ver, y en algunos casos lo vamos a usar hoy día, viene a ser la descomposición de un factorial. De repente, en un problema necesitamos saber cuántos divisores tiene factorial de 10, cuántos divisores tiene factorial de 15. El factorial es el producto de todos los números, ¿no?
Por ejemplo, factorial de 10 sería el producto de todos los números hasta 10. Factorial de 15 es el producto de todos los números hasta 15. Entonces, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, factorial de 12, ahí está, es el producto de todos los números hasta el número 12. 1, 2, 3, 4. ¿Cuáles serían sus divisores primos? Sus divisores primos serían 2, 3, 5, 7 y 11. Hay 5 divisores primos. Su forma canónica sería el producto de esos divisores primos, 2, 3, 5, 7 y 11, elevado a exponentes enteros positivos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que vamos a determinar? O sea, lo que les estoy diciendo aquí es que el número factorial de 12 es 2, acá hay un 3, acá hay un 5, hay un 7 y también hay un 1. ¿Qué es lo que nos falta hallar? Nos falta hallar los exponentes. El exponente de 2, el exponente de 3, el exponente de 5, el exponente de 7 y el último es de 11. ¿Ah? Me salió solamente uno. Es 11. Acá está. Entonces, en factorial de 12, ¿cuántos 11 hay? Hay uno solo, entonces sería 11 a la 1. Ahí está. ¿Cuántos 7 hay en factorial de 12? Solo hay uno. Entonces también sería 7 a la 1. ¿Cuántos 5 hay? Hay dos. Uno está acá en 5 y el otro está en 10. Entonces, como hay dos, ahí ponemos 5 al cuadrado. Si yo quisiéramos saber cuántos 3 hay, vamos a ver cuántos 3. ¿Qué hice acá? Ya, ahora sí. Si yo quisiera saber cuántos 3 hay, digo, acá hay uno, acá hay otro, van dos. Acá hay otros dos, ahí van cuatro. Acá había uno, acá había uno, acá había dos, y acá hay dos, uno más. O sea, nosotros tendríamos en total cinco, 3 a la 5. Pero ya contar la cantidad de dos, cuando el número es más pequeño, ya hay mayor cantidad. Entonces ya no es tan fácil. Entonces, un método práctico sería divisiones sucesivas. Si yo quiero saber cuántos números 2 hay en factorial de 12, divido el 12 entre 2, lo divido el resultado entre 2, tantas veces como sea posible, y luego sumo los cocientes. Por ejemplo, 2 entre 2 me da 6, entre 2 me da 3, entre 2 me da 1. No me interesa el residuo, solamente cociente. Sumo los cocientes, 6 más 3 más 1 nos daría 10. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos 2 hay? Hay 10 número 2. Por eso que ahí nosotros le pondríamos 2 a la 10. Ahí está, 2 a la 10. Si yo quiero saber cuántos 3 hay, aunque ya hemos calculado que vale 5, entonces divido 12 entre 3. Si yo divido entre 3 me da 4. Ese 4 lo vuelvo a dividir entre 3, me da 1. Sumo cociente 5. Ya sabíamos que había solo 5. Yo divido ahora entre 5. ¿Sí? Entonces, cuando yo divido entre 5, me va a dar a 2 y ya no puedo seguir dividiendo. Por eso que el exponente de 5 es simplemente 2. Cuando yo divido entre 7, me va a dar 1. Cuando yo divido entre 11, también me da 1. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya tenemos nuestra forma canónica del número factorial de 12. Lo mismo sería si yo quisiera factorial de 10, factorial de 11, factorial de 15, la misma operación, divisiones sucesivas. Muy bien, lo dejo ahí, de repente quieres tomar captura, ya no hay más nada de teoría y ahora sí vamos a empezar a desarrollar los ejercicios, pero primero puedes hacer consultas. Si hay en el chat, me avisan por favor si hay alguna consulta en el chat. Chicos, están ahí, ¿no? Todavía están ahí. Todo claro, profesor. Muy bien. Listo, entonces vamos a ver el primer problema. Dice, en una conversación entre... A ver, un momentito.
Dice, en una conversación entre Abel y Hugo, envasadores de vino, ellos afirman lo siguiente. A ver, ¿qué es lo que afirman ellos? Dice así. Hugo le dice, solo posee un tonel lleno de vino, cuya capacidad en litros es equivalente a la suma de todos los números compuestos que se escriben con tres cifras en el sistema ternario. Sistema ternario es base 3. ¿Cuántos números se escriben con tres cifras en el sistema ternario? Entonces nosotros lo podemos ver así. Como no dice número de tres cifras en el sistema ternario, estamos suponiendo que el número es ABC en base 3. Si el número tiene tres cifras, es mayor o igual a 100 y menor a 1000. Ojo, siempre un número que tenga tres cifras está entre 100 y 1000 en la misma base. Ahora, ese 100 en base 3, aplicando descomposición polinómica por 1, 3, 3 al cuadrado, nos haría 3 al cuadrado. Y el 1000 sería 3 al cubo. ¿Ahí está? Entonces, el número n está entre 3 al cuadrado y 3 al cubo. O sea, desde el número 9 sería mayor o igual a 9 y sería menor a 27. ¿De acuerdo? Entonces, del 9 al 27 nos piden la suma de los números compuestos. Yo lo que voy a hacer es sumar todos del 9 a 27, no, porque es menor a 27, sería el 9 al 26. Ahí está. Esa es la suma de todos, ¿ah? Primos y compuestos. Y le resto los primos. Otra vez, ¿qué hice? Ya. Esa es la suma de todos, le resto los primos. Entonces, si yo le resto los primos del 9 al 26, que serían 11, 13, 17, 19, 23, la diferencia sería la suma de los compuestos. Miren cómo estoy haciendo suma de compuestos. Primero calculo la suma de todos y de resto la suma de los primos. Es más fácil así. Entonces nos haría 315 menos 83, 232. Esta es la cantidad del tonel de vino, ¿no? El tonel lleno, ¿no? De que posee Hugo. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver a lo que dice Abel. Abel dice que posee solo 5 toneles llenos de vino, cuyas capacidades en litros coincide con los 5 menores números primos de tres cifras. Ojo, números primos de tres cifras, los 5 primeros. ¿De acuerdo? Entonces nosotros necesitamos saber cuáles son estos primeros números primos de tres cifras. Necesitamos saberlo. A ver, para que un número sea primo, tendría que ser impar. O sea, ningún par ya sería primo. Entonces, los primeros impares, mira, voy a anotar los primeros. Impares, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, etcétera. Por ejemplo, ahí. ¿Sí? Un momentito lo dejamos ahí. Para que el número sea primo, una técnica sería considera probar solamente con los números primos menores a su raíz cuadrada. Si a cualquiera de estos números nosotros le sacamos la raíz cuadrada, no va a salir 10, algo. Para cualquier número que esté entre 100 y 121, su raíz cuadrada es 10, algo. Entonces, ¿cuáles son los números primos menores a esa raíz cuadrada? El 2, el 5, el 7, no, el 3 me faltó, ¿no? El 2, el 3, 5 y 7. Nada más. Entonces, si estos numeritos no son sus divisores, entonces el número es un número primo. Repito, lo que tenemos que hacer es solamente para saber si son primos, probar con los números primos menores a su raíz cuadrada. La raíz cuadrada de estos numeritos está entre 10 y 11, 10, algo. Por eso que los únicos números primos con los que voy a probar con 2, 3, 5 y 7. El 2 ya no, pues, porque hemos descartado los pares. El 2 ya no. Un número es múltiplo de 3 cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Entonces ahí descarto el 105, ¿no? Descarto el 111, por ejemplo, suma de cifras múltiplo de 3. Ya descarté estos valores, ¿de acuerdo? Entonces ya me olvidé de 3. Un número es múltiplo de 5 cuando termina en 5, el 105. Es el único que ya descarté el 5. Y lo que nos faltaría sería el 7. Por ejemplo, si nosotros multiplicamos 14 por 7 nos da 98. 98 es múltiplo de 7. Entonces, luego de 98, el siguiente, como van de 7 en 7, sería 105. El siguiente sería 112, de 7 en 7, ¿ah? Entonces, ninguno de ellos. Ninguno de ellos. Entonces, ya, descartado el 7. Entonces,
¿Eso qué significa? Que 101 es primo, 103 es primo, 107 es primo, 109 es primo y 113 también es primo. Esos serían los primeros números primos de 3 cifras. Entonces nosotros tendríamos al 101, al 103, al 107, 109 y 103. Esos son los primeros números primos de 3 cifras. ¿Sí? Y entonces, cuando me dice, por ejemplo, que la cantidad que tiene Abel es la suma, ¿no? Dice cuya capacidad de litro coincide con los 5 primeros números menores, dice, ya, él tiene un tonel entonces con 105 litros, otro tonel con 103, otro tonel con 106, o sea, la cantidad de litros que tiene cada tonel coincide con estos números primos, otro tonel de 109 y otro tonel de 103. Entonces, ¿cuánto posee en total? Sumamos. Y la suma nos da 533. Y en el problema nos dice, ¿cuántos litros más de vino en total tiene Abel que Hugo? O sea, me están pidiendo la diferencia, ¿no? Entre las dos cantidades. Abel tiene 533, Hugo 232, la diferencia 301, ¿de acuerdo? Alternativa B. ¿Alguna, alguna pregunta? ¿Está claro cómo saber si un número es primo? A eso se le llama criterio de Eratóstenes. Vamos a ver el chat. Creo que hay consultas acá, ¿no? Dice, profe, ¿puede explicar rápidamente la parte de Hugo? Ya, vamos a explicar la parte de Hugo, ¿ya? Pero, y también vamos a explicar nuevamente el criterio, ¿no? De cómo saber si un número es primo. A ver, vuelvo a compartir pantalla, ¿ya? Hugo dice, él posee un tonel lleno de vino. Y dice que la capacidad de ese tonel coincide, la capacidad de ese tonel coincide, dice, es equivalente a la suma de todos los números compuestos que se escriben con 3 cifras en el sistema ternario. Entonces, yo necesitaría saber cuántos números de 3 cifras, cuántos números compuestos, decía la suma de todos los números compuestos, cuántos números compuestos se escriben con 3 cifras en el sistema ternario. Entonces, en el sistema ternario, el número de 3 cifras sería ABC en base 3. Si tiene 3 cifras, es mayor o igual a 100 y menor a 1000. Siempre, en cualquier base. Siempre está entre 100 y 1000. Si nosotros aplicamos descomposición polinómica, 100 en base 3 nos haría 9. Y el otro 1000 en base 3 nos haría 27. Si fuera 10.000, nos haría 81 y así. Entonces yo necesito saber cuántos números compuestos hay en ese intervalo, entre el 9 y el 27. O sea, n, ese valor n, está entre 9 y 27, menor a 27, o sea, hasta 26. ¿Quiénes son compuestos ahí? Por ejemplo, el 9, el 11 no es compuesto, luego sigue el 12, el 13 no es compuesto, el 14, el 15, 16, el 17 no es compuesto, me paso al 18 y así. Pero sumar todos ellos es complicado. Entonces, lo más fácil sería que para sumar los compuestos, lo que hago es sumo todos los números, todos, ¿ah? Del 9 al 26, todos los números enteros del 9 a 26 y le resto los primos. Si yo al total de números le resto los primos, esta diferencia es la cantidad de compuestos, la suma de compuestos. Por eso que nos da 232. Ahora, eso es lo primero. Si yo quiero saber si un número es primo o no, le dije así. Por ejemplo, yo quiero saber si el número 113 es primo. Quiero saber si el número. Entonces, aproximadamente le saco su raíz cuadrada. Aproximadamente es 10, algo. Entonces trabajo con los números primos menores a su raíz cuadrada, o sea, con el 2,
con el 3, con el 5 y con el 7. Nada más. El número 113 no tiene mitad, no tiene tercia, no tiene quinta y no tiene séptima. Si ninguno de ellos es su divisor, entonces el número es un número primo. O sea, es una manera fácil de determinar si un número es primo. A este criterio se llama criterio de Eratóstenes. Muy bien, lo voy a dejar ahí, de repente quien toma captura, y pasamos al problema 2. Listo, problema 2. Dice así, Mario tiene 5.845 soles, ¿ya? Está fuerte, ¿no? Y dice una cantidad equivalente. Dice que gasta, lo que gasta es una cantidad equivalente a la suma de divisores primos. Lo que gasta es una cantidad equivalente a la suma de divisores primos positivos del número de soles que tiene. Entonces, para saber cuánto gasta, lo que tendría que hacer, ¿no? El descomponer al número 5.845. Lo tiene que descomponer, ¿sí? Eh, no sé, a ver, por ejemplo, ¿no? Tenemos el número 5.845. Por ejemplo, lo primero, si termina en 5, tiene quinta. Entonces yo puedo hacer acá, por ejemplo, 5.845. Si nosotros le sacamos quinta, nos daría 1.169, por ejemplo, de frente. Luego, sumo, par no es. Quinta ya no tiene. Tercia no tiene tercia. ¿De acuerdo? Entonces, séptima, si yo pruebo, por ejemplo, con séptima, ahí sí nos da 167. Ajá, tiene séptima. Y entonces nuevamente llegué a 167. O sea, hasta el momento es 5 por 7 por 167. Pero yo todavía no sé si 167 es un número primo. Si fuera primo, ahí quedó. Si no es primo, hay que averiguar cuáles son sus factores. Entonces, nuevamente vamos a aplicar el criterio de Eratóstenes para 167. ¿Sí? Entonces, aproximadamente su raíz cuadrada es 12, algo. ¿Por qué? Porque 169, su raíz es 13 y de 144 es 12. Como el número está entre ambos, es más de 12 y menos de 13. 12, algo. Ni siquiera necesitas saber el decimal. 12, algo. Entonces, ¿cuáles son los números primos menores a 12, algo? Sería el 2, el 3, 5, 7 y 11. Esos son los únicos números con los que voy a probar. Si ninguno de ellos es divisor del número, entonces el número es un número primo. Nosotros podemos ir descartando. A ver, el número mitad no tiene, ¿no? Descartado mitad. Tercia no tiene, porque la suma de sus cifras nos da 14, no tiene tercia. Quinta no tiene, no, porque no termina en 5. Le puedes aplicar el criterio de divisibilidad por 7 o de frente divides entre 7. 16 entre 7, 14 sobrando 2. 27 entre 7 no me da, no tiene séptima. Lo mismo para criterio de 11, le puedes aplicar el criterio o dividir. Por ejemplo, 16 entre 11 me da 1 sobrando 5. 57 no tiene onceava. Ah, no tiene tampoco. Como ninguno de ellos es su divisor, entonces ahí recién decimos que el número es primo. Si el número es primo, esto que ya teníamos ahí, esa es la forma canónica. Recién ahí nosotros podemos decir que el número está en forma canónica. Bueno, la cantidad que gasta, nos dice, gasta en soles una cantidad equivalente a la suma de sus divisores primos. Entonces, no tengo que aplicar la fórmula de suma de divisores. Simplemente sumo los divisores primos, solo son tres. ¿Cuáles son? El 5, el 7 y el 167. Si yo no supiera que 167 es primo, no sabría si sumarlo o no. Entonces, la suma es lo que gasta. Lo que gasta sería 179. Entonces, él tenía 5.845, gasta 179, entonces lo que le queda sería 5.666. Como no dice suma de cifras, habría que sumar 5 más 6 más 6 más 6, nos haría 23, alternativa C. ¿Sí? A ver, lo dejo ahí. De repente tienen consultas ahí. Pregunten, activen su micrófono y pregunten. Voy a ver el chat entonces. Voy a dejar de compartir.
No hay preguntas. En el chat multitudinario tampoco hay consultas. Muy bien, chicos. 11:54:39. Ya, ahorita va a sonar el timbre, estoy seguro. Entonces, ya no vamos a avanzar el siguiente. Va a sonar el timbre. No sé si se está entendiendo el criterio de Eratóstenes. Ustedes me pueden comentar. No hay consultas. Muy bien, chicos. Bueno, entonces vamos a hacer, ya estamos en la hora. Tengo yo, supongo que el coordinador también tiene la misma hora. Sí, ya está, justo receso. Entonces, 12:10 continuamos. Continuar, vamos a pasar al problema número 3, ¿no? Sí, voy a volver a compartir pantalla. ¿Mm? Mira, ahí estoy compartiendo pantalla. Vamos a ver de qué se trata este problema. Dice, Joel depositó en una cooperativa cierto número de soles, que al ser descompuesto canónicamente se expresa como, y nos dan ahí el A, la E, toda una expresión canónica. Ojo, si esa expresión es canónica, los números que son las bases A, E, R y L son números primos diferentes. Nos dice que esa cantidad es una cantidad mínima. Este es el dinero que depositó. Como está en forma canónica, entonces, y n es mínimo, además tenemos A, E, R, L, serían números primos diferentes. Muy bien. Entonces, ¿por dónde empezar? A ver, ¿por dónde empezaríamos? El que se repite más veces, por ejemplo, es R. Y hay tres numeritos que tienen que ver con R. ¿Cuáles serían? Uno de ellos sería R menos 3, el mismo R y R menos 4. Entonces, de los tres números, el menor es R menos 4. Repito, de los tres, el menor es R menos 4. Entonces, como está en el exponente y nos dice que el número es mínimo, lo mínimo que puede ser R menos 4 sería 1. Y de ahí ya tenemos el valor de R. R valdría 5. Repito, ese exponente R menos 4, que es el menor de los números que tienen que ver con R, lo mínimo que puede ser es 1, porque acuérdate que los exponentes son enteros positivos. Te dicen el número es mínimo, el exponente mínimo. Lo mínimo es 1, R vale 5. Entonces, el número en forma canónica quedaría así, ¿no? Quedaría A a la E por E al cuadrado, por 5 a la 1 y por L, ¿sí? Ahora, yo observo ahora que el que se repite es E. Como queremos número mínimo posible, entonces nosotros podríamos decir, por ejemplo, no sé, podríamos decir, por ejemplo, que ese numerito, que es lo mínimo posible, obviamente tendría que ser 2 o 3. Si fuera 2, yo tendría acá un 3 al cuadrado, por ejemplo. E fuera 2 y A fuera 3. Ahora, si fuera al revés, E vale 3 también, ¿no? 3 al cuadrado y el otro es exponente 3 y acá nos haría 2. Entonces la pregunta, como tiene que ser mínimo, ¿en cuál de los dos casos nos encontraríamos? El otro era 2 al cuadrado, acá era 3 al cuadrado. Así sería, ¿no? Entonces, hay estas posibilidades, ¿sí? Como nosotros queremos lo mínimo posible, entonces ahí es donde tenemos que considerar, perdón, acá, 3 al cuadrado, ¿no? Y 2 al cuadrado, ¿de acuerdo? El otro nos da mayor. Este nos da, por ejemplo, si nosotros multiplicamos acá, nos haría 9 por 4, 36. El otro, cuando era 2 al cubo por 3 al cuadrado, nos da 72. Nosotros queremos el menor. Este sería posibilidad de menor. Entonces, como números primos, ya hemos utilizado al 3, al 2 y al 5. Me falta un número primo, pero yo quiero que sea lo menor. Entonces, el número primo que me falta tendría que ser el siguiente primo, que es 7. Ahí está el 7. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos todo el número. ¿Cuánto es el dinero que depositó? Ese dinero, entonces, nos da 1.260. Ahora dice, yo retira y ahí nos dan la cantidad que retira. Entonces, lo único que tenemos que hacer para determinar es reemplazar. R vale 5, sería 6, ¿no? Como R vale 6, E vale 2 menos 0 y L vale 7 y 7 menos A que vale 3 sería 4. Sería 604. Entonces, el dinero que retira sería 604. Había depositado 1.260, retira 604, y entonces ¿cuánto le queda? Pues le queda la diferencia, 656, alternativa D. ¿Sí? A ver, lo dejo ahí.
Pueden hacer sus consultas, ¿ah? No hay consulta, por favor. Si hay una consulta en el chat y no ha entrado, me avisan, ¿ah? Por favor. Muy bien, voy a pasar al siguiente ya que no hay consultas. ¿De acuerdo? Todo está claro. Bueno, a menos que sigan todavía en su descanso. Ya terminó el descanso por si acaso. Dice así, Angelina o Angelina, ¿no? Le dice a Lisa, si determinas la cantidad de divisores y hallas el valor de n, a resolver esa ecuación, te haré propina 2n. No, te haré propina, dice, la diferencia de 2n con la cantidad de divisores positivos simples de n. Pero lo primero que tenemos que hallar es el valor de n, ¿sí? Entonces, en el valor de n dice cantidad de divisores es 78, pero para poder hablar de cantidad de divisores, el número tiene que estar en forma canónica. O sea, en lugar de 20 es 2 al cuadrado, ahí está, por 5 a la 1, ahí está. Entonces la forma canónica es 2 al cuadrado, 3 a la 2n más 2 multiplicado por 5. Ya está en forma canónica. Entonces, si yo quiero calcular cantidad de divisores, quiero aplicar la fórmula de cantidad de divisores, multiplico estos exponentes aumentados en una unidad. O sea, si el exponente 2, 3. Si el exponente 2n más 2, 2n más 3. Si el otro exponente es 1, 2. Eso nos da 78, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, ahí podemos dividir 78, cancelar tercia y mitad, o sea, sexta. Y nos quedaría 2n más 3 es 13. Entonces, n valdría 5. Y ya tenemos el valor de n. N vale 5. 5 es un número primo. El número 5 solo tiene dos divisores, el 1 y el mismo número 5. Tiene dos divisores. Entonces, el número 5 no tiene ningún número compuesto como divisor. Entonces, cuando me dice cantidad de divisores simples de n, bueno, los dos únicos que tiene son divisores simples, el 1 y el primo que es 5. Ahí está. Tiene dos divisores simples. Entonces, el problema nos decía que Angelina le va a dar a Lisa 2n, o sea, 10, porque n vale 5, menos la cantidad de divisores simples de n, o sea, menos 2. 8 soles, 8 soles, ¿no? ¿Para qué alcanza 8 soles, no? Bueno, esa es la cantidad que le va a dar, ¿de acuerdo? Alternativa A. Pueden tomarle captura. Voy a ver el chat por si acaso. Con la ilusión, ¿no? Seguro, algún alumno seguro ha hecho alguna pregunta y no hay nada. Muy bien. Entonces, no me preocupo, se supone que todo se está entendiendo, ¿no? Estamos bien, ¿no? ¿Ya viene su primer examen o ya pasó? No entiendo. Estamos semana 6, ya pasó creo, ¿no? El primer examen, no quieren hablar del examen. No, profe, mejor no hablemos del examen. Ya, muy bien. Bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta, ¿ya? Ujú. Este domingo es el primer examen. Muy el domingo. Entonces, por eso es que están un poquito calladitos, están un poco tensos, yo creo, ¿ah? Están un poco tensos. No sé cuál va a ser más difícil, el examen del domingo o el partido del lunes, ¿no? Los dos creo, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos a... Entonces, nos olvidamos un momentito. Siempre cuando van a dar un examen, como va a ser presencial, supongo, ¿no? Pues ya ha sido presencial, siempre tienes que tener en cuenta que uno al examen siempre va con un poquito de tensión, de nervios, ¿no? Entonces, para que esa tensión desaparezca, lo más práctico, lo que siempre funciona es empezar
por los ejercicios que te parezcan más fáciles. O sea, ni bien recibes tu examen, tú le das una miradita y dices, ah, esto sí sé. Entonces empieza por los problemas más fáciles, por la aritmética, ¿no? Y una vez que tú resuelves algunos y comienzas a marcar, en el momento que tú comienzas a marcar, esa tensión se comienza a disipar, esos nervios. Es como que uno comienza a ganar confianza. Porque tienes que comenzar a resolver. ¿Qué pasa si tú dices, voy a resolver este problema? Y lo tratas de hacer y no te sale. Entonces dices, un momentito, no, 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 lo hago de nuevo. Entonces lo tratas de nuevo y comienzas a correr los minutos y no te sale, te comienzas a llenar de ansiedad. Entonces, no, si no te sale la primera, déjalo. Pasas al siguiente. Y así, ¿de acuerdo? Vas pasando. O sea, no te sale, pasa así. En alguno te va a salir. Este está fácil, ya. Ese te lanza a hacer. Lo resuelve y vas a ver cómo ganas confianza. Porque a veces lo que juega no es qué tanto sabes o qué tanto has estudiado, sino también un poco de nervios, ¿no? Y otra cosa importantísima, eso sí le digo, es de descansa. El día anterior, a veces el día anterior, el sábado, se amanecen hasta el domingo. Por eso yo estudié hasta las 3 de la mañana. Te vas a dormir en el examen. Y a mí cuando me ha tocado cuidar el examen, yo he visto alumnos que se quedan dormidos, tiesos, ¿ah? Total, ¿por qué? Porque no han descansado bien. O sea, tienes que descansar tus 8 horas completas. Si te vas a despertar a las 6, a las 10 máximo, tienes que estar durmiendo. Durmiendo. Si tú duermes completo, vas a ver que vas a ir con más fuerza. Tienes que ir habiendo desayunado. Otros también están con hambre, está que suena eso. Uno piensa que en el campus venden comida. No, todo está cerrado. Entonces tú tienes que ir desayunando. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso juega, por si acaso, todo eso juega a la hora de dar el examen. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar. Vuelvo a compartir pantalla. Problema 5. A ver, ya estamos entonces en el problema 5. Dice así. Yolanda tiene ahorrado cierto número de soles que al descomponerlo canónicamente nos da 2 a la 5 P por Q. Ojo, si no dice que está descompuesto canónicamente, entonces P y Q son números primos diferentes y diferentes de 2. Con eso desea comprar una laptop. Dice, y el precio de la laptop es equivalente a la suma de los divisores de lo que tiene ahorrado. O sea, el precio de la laptop es equivalente a la suma de divisores de este número. Entonces vamos a llamarle al número, le vamos a llamar n, por ejemplo. Ese es lo que tiene ahorrado. El precio de la laptop es la suma de divisores de n. Entonces vamos a aplicar la fórmula de suma de divisores. Ahí está. Precio de la laptop, suma de divisores. Sería 2 a la 6 menos 1 sobre 2 menos 1. El otro sería p al cuadrado menos 1 sobre p menos 1. Y el otro q cuadrado menos 1 sobre q menos 1. Esta es la suma de divisores, ¿de acuerdo? No dice, si para comprar dicha laptop le falta el doble de su ahorro, lo que tiene ahorrado es N. Y para comprar la laptop le falta 2N. O sea, ¿cuál es el precio de la laptop? El precio de la laptop es 3N. Repito, ella tiene ahorrado N. Le falta 2N. ¿De cuánto cuesta la laptop? La laptop cuesta 3N. Pero también nos decía que el precio de la laptop es toda esta cantidad. Entonces, esta cantidad es equivalente a 3N. ¿De acuerdo? Entonces vamos a escribirlo como una ecuación. La cantidad, la suma de divisores es equivalente a 3n. A ver, en vez de suma de divisores, por ejemplo, acá sería 2 a la 6, 64, menos 1, 63, entre 1, 63. Aplicamos diferencia de cuadrado, me quedaría P más 1 y el otro también me quedaría Q más 1. Y acá es igual a 3 veces N. ¿Quién era N? N era 2 a la 5 por P por Q. Entonces nos haría 2 a la 5 es 32 por 3 por P por Q. Lo primero que puedo hacer es cancelar tercia. Mira, hay varias maneras. Por ejemplo, yo puedo cancelar tercia acá y acá tercia me quedaría 21. Puedo pasar este P más Q por Q más Q, puedo pasar a dividir. Y diría diría 21. El 32 también que pase a dividir. 21 es a 32 como P por Q es a P más 1 por Q más 1. Así nos quedaría. ¿De acuerdo? 21 es a 32, como P por Q es a P más 1, Q más 1. Ojo, P y Q son números primos.
plantearlo así. A ver, vamos a verificar. Si el producto es 21, tendría que ser 7 y 3. No hay otra posibilidad, pues son primos, ¿ah? No puede ser 21 por 1. No, pues son primos. 7 y 3, única posibilidad. Si fuera 7 y 3, abajo sería 8 y 4. Y si yo multiplico 8 por 4, sí nos da 32. Entonces, esos son los valores, 7 y 3. Única posibilidad. Profe, ¿y puede ser 3 y 7? Sí, o sea, 7 y 3, 3 y 7, cualquiera. En el problema nos dice, ¿cuál es el precio de la laptop? Entonces, el precio de la laptop era 3N, ¿de acuerdo? Entonces, N venía a ser 32 por 21. Y como el precio de la laptop es 3N, le multiplico por 3. Nos haría 2016, ¿no? Alternativa C, ¿no? Una 2016. Está más caro las laptops, ¿no? Por lo menos ahora están las de 12ª generación, ya salieron, 12 arriba de 3000, por si acaso, ¿de acuerdo? Entonces, si te van a comprar una laptop nueva, tú ingresas y te dices, ¿qué quiere dar una laptop? Obvio, un universitario va a tener, necesitas tu laptop sí o sí, le pides ya una de 12ª generación. Ah, papá, vas ahorrando que voy a ingresar, así que está carito, ¿ah? ¿Sí? Si es menos de 3000, no es la última, ¿ah? ¿Sí? Siquiera un tera de disco sólido. Muy bien, lo dejo ahí, de repente tienen consultas. No hay consultas. Voy a hacer el problema 6 y si hubiera alguna consulta, de ahí voy a pasar al chat. Si acá hay alguna consulta, por favor, activen su audio. Listo. María desea comprarse una tablet. Para ello dispone de 3 cuentas de ahorro, 12 a la P por 5 a la Q. Eso no es canónico, ¿ah? Donde P y Q son enteros positivos, ¿ya? Eh, dice que, ojo, dice que él dispone de 3 cuentas y en cada cuenta hay esta cantidad. Entonces, ¿cuánto es el dinero que él tiene? El dinero que él tiene es 3 veces esa cantidad. Ahora no dice, el precio de la tablet es 2015. Ya nos dan de dato el precio, ¿no? Pero esa cantidad, o sea, 2015, que es el precio, equivale a la suma de divisores positivos múltiplos de 5. Esa cantidad equivale a la suma de divisores positivos múltiplos de 5. Entonces, de la cantidad que dispone en una de sus cuentas. ¿Sí? Entonces, vamos a ordenarnos. Este es el dinero que tiene en cada cuenta. Y nos dan de dato que la suma de los divisores positivos múltiplo de 5 de esto es igual a 2015, que es el precio de la tablet. Descomposición canónica, 2 a la 2P, 3 a la P y 5 a la Q. Muy bien. Entonces, si yo quiero múltiplo de 5, separo un 5. Mira, separo un 5, ¿ah? Si separo un 5, la única diferencia es que me quedo Q menos 1. Por ejemplo, si nos hubieran dicho cantidad de divisores múltiplo de 5, entonces separo un 5 y trabajo con los exponentes que nos están quedando. 2P, P y Q menos 1, ¿no? ¿Qué hacíamos? Multiplicamos aumentando en 1. Sería 2P más 1, sería P más 1, y el otro Q menos 1 más 1 me daría Q. Por ejemplo, ese sería cantidad de divisores. Pero cuando me dice suma de divisores múltiplos de 5, ¿eso cómo hacemos esto de la suma de divisores? ¿Sí? Por ejemplo, digamos para el número 24. Digamos, por ejemplo, para el número 24. ¿Sí? O para el número 12 nomás. A ver, si nosotros hablamos de divisores de 12, el 12 que ya lo habíamos trabajado tiene 6 divisores, ¿no? Era el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el mismo 12. Si me dijera suma de divisores múltiplo de 3, entonces tendría que sumar el 3, el 6 y el 12, ¿no? Nos haría 21, ¿no? 6, 18, 3, 21. Ya, muy bien. Esa es la suma de divisores múltiplo de 3. Pero aplicando fórmula, ¿cómo sería? El número 12, como yo quiero múltiplo de 3, yo separo un 3. Si separo un 3, me quedaría simplemente
Eh, perdón, el 12 le tenemos que dar forma canónica. El número 12, yo separo un 3 y me quedaría 2 al cuadrado. Así nos quedaría. Entonces, cuando yo quiero la suma de divisores múltiplo de 3, ya separé un 3, ese 3 lo dejo y aplico la fórmula a lo que nos queda en el paréntesis. Pero fórmula de suma de divisores. Si nos quedó 2 al cuadrado, sería 2 al cubo menos 1 sobre 2 menos 1. 8 menos 1, 7, entre 1, 7 y 7 por 3, 21. Nos da el mismo resultado. ¿Sí? Entonces, yo acá, por ejemplo, para la suma de divisores múltiplo de 5, lo que he hecho es separar un 5. Y ahora vamos a aplicar la fórmula de suma de divisores a todos los que nos quedó adentro. Por ejemplo, si el primer factor es 2 a la 2p, al exponente le tengo que aumentar una unidad, menos 1 sobre 2 menos 1. El siguiente es 3 a la p, sería 3 a la p más 1, menos 1 sobre p menos 1, sobre 3 menos 1. Y así con cada uno de esos factores. Esa es la cantidad de números múltiplo de 5. Suma múltiplo de, no cantidad, sino suma múltiplo de 5. Entonces, esta suma de divisores múltiplo de 5 es dato. Es igual al precio de la tablet. Y el precio de la tablet es 2015. Entonces lo igualo a 2015. Ahí está. ¿Y qué puedo cancelar? Puedo cancelar quinta. ¿No? Yo puedo cancelar quinta. Si cancelo quinta, ahí está, me quedaría 403. Ahí está la expresión. Ahora, el número 403 es conocido, porque siempre en esta clase de problemas aparece 403, porque tiene una forma en particular. Miren, 413 es 31 por 13. ¿Sí? ¿Y por qué le digo que tiene una forma en particular? Porque, por ejemplo, el número 31 le puedo dar forma de potencia, mira. El número 31, por ejemplo. 31 yo le puedo dar esa forma. Le puedo dar la forma, por ejemplo, de, a ver, 31 puede ser igual a 2 a la quinta menos 1 sobre 2 menos. Esto es 31. Pero el mismo 31 también lo puede escribir como 5 al cubo sería, ¿no? 5 al cubo menos 1 sobre 5 menos 1. Entonces aparece muchas veces en la fórmula de suma de divisores. El número 13 también. El número 13, por ejemplo, lo podría escribir al número 13 como 2, a ver, 2 al cubo, ¿no? O 3 sería, ¿no? 3 al cubo, así sería. 3 al cubo menos 1 sobre 3 menos 1. 27 menos 1, 27 entre 2, 13. Entonces, este valor, que este primer paréntesis que tengo acá, este primer paréntesis sería 31, por ejemplo. Este segundo paréntesis, por ejemplo, sería el 13. ¿Y qué hago con el otro? Si el otro me quedase 1, porque solamente el único que nos quedaría es 1, Q tendría que ser 1, porque si Q vale 1, 5 a la 1 menos 1 entre 4 nos daría 1. Ahí encaja todos los valores, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto vale P? Como el exponente es 5, P valdría 2, y en el 3 también P valdría 2. Tiene que cumplir en ambos. O sea, lo que estoy diciendo es que esta expresión, si nosotros le damos forma, si el 2 y el 4 paso al otro lado, ¿no? Ahí nosotros tendríamos que el primer paréntesis, este primer paréntesis sería el 31, que es 2 a la quinta menos 1. El segundo paréntesis, ¿no? Sería el 26, que es 3 al cubo menos 1. Y lo último que quedaría sería ahí el tercer paréntesis. Y el tercer paréntesis tendría que ser 4, que viene a ser 5 a la 1 menos 1. Entonces de ahí tenemos que P vale 2 y tenemos que Q vale 1, ¿no? Ahí está. Ahí están los valores que nosotros estamos mencionando. Entonces, ya tenemos estos valores y ya tenemos todo el número. El número sería 12 al cuadrado, 12 a la P, 12 al cuadrado por 5 a la Q, 5 a la 1. ¿Sí? O sea, 144 por 5 nos haría 720. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, María desea comprarse una tablet y para ello dispone de 3 cuentas de ahorro de esta cantidad 720.
Entonces, ¿cuánto es lo que ella tiene ahorrado? Ella tiene en una cuenta 720, en otra 720 y en la tercera también 720. Lo que ella tiene ahorrado es 720 por 3. O sea, ella tiene 2160. Es lo que ella tiene ahorrado. Ahora, de esto, la tablet cuesta 2015. O sea, ella puede comprarse la tablet. Y si ella se compra la tablet, nos dice cuánto le sobra, la diferencia. Lo único que tendremos que hacer sería restar y nos haría 145. ¿De acuerdo? Alternativa D. ¿Sí? Lo dejo ahí. ¿Hay alguna consulta? Chicos, si hay preguntas, dígame, ¿ah? ¿Sí? Un instante, un instante. Ya, ahora sí, no hay consultas. Ahora sí voy a pasar a leer el chat por si acaso. Vamos a dejar de compartir, ¿ya? No, no hay consulta. Muy bien, continuamos. Vuelvo a compartir. Ahí dice así. En el Club Deportivo Pacífico, dije el Club Deportivo Pacífico, compra cierta cantidad de pelotas equivalentes al menor número que tiene 12 divisores positivos compuestos. ¿De acuerdo? Entonces, eh, bueno, ahí está. Vamos a suponer que ese número sea n, es el menor número que tiene 12 divisores positivos compuestos y dos divisores positivos primos. Mira, tiene 12 compuestos, tiene dos primos, o sea, la cantidad total de divisores sería 15. ¿No? Pues sería primo más compuesto más uno. Pero esa cantidad nos dice que se reparte equitativamente a sus 20 sedes. ¿Qué significa equitativamente? En partes iguales. Entonces, esa cantidad n, si tú la repartes en sus 20 sedes, le da equitativamente, o sea, no queda nada. Entonces, n es múltiplo de 20, ¿no? Y si es múltiplo de 20, ahí ya están sus dos divisores primos. ¿Cuáles serían? El 2 y el 5. Lo que nos faltaría serían los exponentes. El número es múltiplo de 20, sería 2 a la p por 5 a la q, pero la cantidad de divisores sería p más 1 por q más 1, pero cantidad de divisores es primo más compuesto más la unidad. Con 12, cantidad de divisores nos haría 15, ¿no? Pues sería ahí 12 compuestos, 2 primos más la unidad, nos haría 15 divisores. Y el número 15, acuérdate que nosotros tenemos que escribir con el producto de números aumentados en una unidad, acuérdate, ¿no? De los exponentes. O sea, ese número 15 sería P más 1 por Q más 1. Pero el número 15 es 5 por 3. Entonces los exponentes tendrían que ser 4 y 2. ¿No? ¿No? Acuérdate que el producto de exponentes aumentado en una unidad. Si el producto de exponentes aumentado en una unidad no es 5 por 3, entonces los exponentes son 4 y 2. ¿De acuerdo? Y como por dato, acá me dice que es el menor número. Entonces, el 4 que sea el exponente del 2 y el 2 que sea exponente de 5. Entonces, nos haría 2 a la cuarta por 5 a la cuarta. Ese sería el menor número. ¿Sí? Sería 16 por 25. Nos haría un total de 400. Entonces, se reparte entre 20 sedes. ¿Cuántas pelotas va para cada sede? 20, pues, ¿no? Reparto entre 20, 20. A cada sede va 20. Ahora, el precio de cada pelota, dice, es tanto el precio, ese precio en dólares, ¿no? Dice, es tanto como la suma de divisores compuestos positivos del número de pelotas. Entonces, no hay fórmula para suma de divisores compuestos, ¿no? Ahí lo que podemos hacer sería sacarlo. O la otra manera sería, calculo la suma de todos los divisores y le resto los que no son compuestos, los primos y la unidad. Esa sería una manera. Pero me parece más fácil el número 20,
Número 20 es 2 al cuadrado por 5, o sea, solamente tiene 3 por 2, 6 divisores. Y de los 6 divisores hay dos primos y el uno. Entonces solamente hay tres compuestos. ¿Cuáles serían? El 4, el 10 y el 20. ¿Sí? Esos son los únicos divisores compuestos. Entonces, ya no es necesario aplicar fórmula, ahí lo sumamos. 34 no haría la suma. ¿Sí? Entonces, nos decía, el precio es tanto como la suma de los divisores positivos compuestos. O sea, el precio es $34. Sería alternativa B. No hay consulta. Uh, un alma caritativa que me diga, profesor, todavía estamos aquí. Todo claro, profesor. Qué bueno. A veces me preocupo, ¿no? Cuando hay mucho silencio. Imagínate en una clase presencial, un silencio así, ¿no? Yo pensaría que todos han dormido. Bueno, ya van a volver, se supone, el otro ciclo de clases presenciales, ¿no? Vamos a continuar. Problema 8. Entonces pasamos al problema 8, ¿de acuerdo? Lucía dice, ajá, Lucía ahorra en enero 3 a la n soles. ¿Ya? Está interesante, dependiendo del valor de n, ¿no? Y cada mes el triple de lo ahorrado el mes anterior. Entonces, si en enero ahorró 3 a la n, en febrero el triple. El triple sería 3 a la n más uno, ¿no? Y en marzo el triple. El triple sería 3 a la n más 2. Y en el problema no dice el monto total ahorrado en las tres primeros meses, o sea, la suma de estas cantidades, ¿no? A ver, el monto total ahorrado sería la suma. Y en esta suma, nosotros podemos, por ejemplo, factorizar 3 a la n y nos quedaría 1 más 3 más 9. O sea, sería 3 a la n por 13. Ese sería el monto ahorrado. 3 a la n por 3. Eso es lo que ahorró en los 3 meses. Ya tenemos esa cantidad. Ahora, ¿qué más nos dice? Dice, si el monto ahorrado en los tres primeros meses, o sea, esta cantidad M, lo puede gastar de a n maneras diferentes, en cada manera una misma cantidad entera de soles. Profe, ¿cómo es eso? Por ejemplo, yo le dijera, por ejemplo, el número 20 yo lo puedo gastar de 6 maneras diferentes, ¿no? En cada manera una misma cantidad entera de soles. Por ejemplo, yo lo puedo gastar de uno en uno, ¿no? De uno en uno. ¿En cuánto? En 20, ¿no? En 20 días, porque cada día un sol, ya en 20 días. Esa sería una manera. Otra manera, lo puedo gastar de dos en dos. Bueno, si cada día me gasto 2 soles, ¿en cuántos días me gasto de dos en dos? En 10 días. Esta es otra manera. Cada día una misma cantidad entera de soles. Yo pregunto, ¿lo puedo gastar de tres en tres? ¿Una misma cantidad entera de soles, sí o no? Esos 20 soles, ¿lo podría gastar de tres en tres? Hasta acá yo tengo 15, 18, y si gasto de nuevo 3, ya me pasé a 21. No se puede gastar de 3 en 3. De 3 en 3 no se puede. Entonces, esa cantidad que voy a gastar, la misma cantidad todos los días, tendría que ser un divisor de 20. Por eso es que para decir de cuántas maneras diferentes lo puedo gastar una misma cantidad de soles cada manera, entonces yo lo que digo es que tengo que sacar los divisores de 20. Y 20 tiene 6 divisores. El uno, el 2, el 4, o sea, lo puedo gastar de 4 en 4. El 5 lo puedo gastar de 5 en 5. El 10 de 10 en 10. O el 20, en una sola gasto el 20. Entonces, esa cantidad de maneras
es la cantidad de divisores del número. Entonces, como en el problema nos dice que esa cantidad que tenía ahorrado lo puede gastar de a n maneras diferentes, esa cantidad de maneras diferentes es la cantidad de soles que tiene ahorrado. ¿Sí? Esa cantidad de maneras diferentes, perdón, es la cantidad de divisores de lo que tiene ahorrado. ¿Sí? Entonces, nosotros igualamos ese número a la cantidad de divisores de lo que tiene ahorrado. La cantidad de divisores de m es igual a ese número. Ahora, ¿cómo calculo la cantidad de divisores? Multiplico los exponentes, pero aumentados en una unidad, n más 1 por 2. Esa es cantidad de divisores. ¿Y qué le hago al número? A este número puedo aplicar descomposición polinómica, sería 10a más n. Y al otro lado yo tendría n más 1 por 2, así sería. Esa sería la ecuación que nos estaría quedando. ¿De acuerdo? N más 1 por 2, al otro lado descomposición polinómica, 10 más n, 10a más n, ahí está. Y el 2n, este 2 multiplica 2n más 2, el 2n con el n se resta, me quedaría un n más 2 es 10a. Miren, nos ha quedado así. Y entonces, para que el número sea múltiplo de 10, obligatoriamente n tendría que terminar en 8. Una opción que sea 8, 8 más 2, 10, a vale 1. Otra opción sería 18 más 2, 20, a valdría 2, pero n no puede ser 18, porque n es una cifra. Entonces, único valor posible, n vale 8 y a vale 1. Único valor posible. ¿Sí? En el problema nos dice determinar a más n, entonces la respuesta sería 9. Alternativa C. A ver, lo dejo ahí para que tomen captura. Ahorita voy a pasar a leer el chat. Si tienen consultas, por favor, escríbanlo en el chat. Ya, vamos a leer el chat. Y muy bien, me voy a tomar tiempo para leer todo lo que han escrito. Muy bien, terminé. Ya, terminé, muy bien. Sigamos entonces. 9. Hoy ya está funcionando bien el internet, ¿no? No se congela nada. ¿Para qué hable? De repente ahora se congela. Ojalá, contra. Ya, estoy bien, visto. 9. Pasamos al problema 9. Dice así, se desea delimitar el perímetro de un terreno rectangular de 990 metros cuadrados de área. ¿Ya? Delimitar, ¿ah? O sea, escribir, hacerle un cerco, ¿no? O sea, acá está nuestro terreno, tiene 990 metros cuadrados de área. Las dimensiones de dicho terreno, dice, expresadas en metro cuadrado, deben ser números enteros positivos. Además, estas dimensiones pueden ser trisecadas. Ujú. ¿Qué significará trisecadas? ¿No? Significa que lo puedes cortar en tres partes iguales. O sea, si yo tengo un segmento, por ejemplo, y lo puedo trisecar, significa que lo estoy cortando en tres partes iguales. Si esto mide 2, esto mide 2, esto mide 2, todo mediría 6, por ejemplo. Eso significa trisecar. Si este mide, por ejemplo, que lo puedes dividir en tres partes iguales, ¿no? Si esto mide P y esto mide P, todo mediría 3P. Por ejemplo, ese sería uno de los lados, en metros, ¿no? 3P. Y el otro lado también lo puedes trisecar. Entonces, si esto mide Q, esto mide Q, esto mide Q, todo mediría 3Q. O sea, ambas lados pueden ser trisecados. Obviamente que en nuestro planteamiento P es mayor a Q, ¿no? Por la gráfica, P es mayor a Q. Ahora, si yo multiplico, por ejemplo, el largo por el ancho, me va a dar el área. Entonces yo puedo multiplicar 3P por 3Q y me daría 990. Puedo cancelar novena, ¿no? P por Q es 110. Ahí está. Y P y Q son dos números
que al multiplicar nos da 110. Entonces, no necesariamente primos, ¿ah? Ojo, no te dice que sean primos, solamente te dice que lo puedes trisecar. Bueno, es un número entero, eso sí tenemos. Muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí, el número, para que el producto nos dé 110, vamos a ver qué valores puede tomar P y Q. Recuerda que según el planteamiento que hemos hecho, P es mayor a Q, ¿sí? Entonces nos dice, si nosotros dividimos el número 110, por ejemplo, es 2 a la 1, 5 a la 1 y 11, ¿no? Es 10 por 11, 2 por 5 por 11, ya está. Como nosotros tenemos que P viene a ser mayor a Q, una de las opciones, por ejemplo, para P sería que valga 110 y Q vale 1. Por ejemplo, 110 y 1 cumple. Otro, por ejemplo, podría ser 55 y 2 cumple. Otro, por ejemplo, podría ser 11 y 10 cumple. O sea, como P es mayor a Q, puede ser 110 y 1, puede ser 55 y 2, puede ser 22 y 5 o puede ser 11 y 10. Hay cuatro maneras diferentes. ¿De acuerdo? ¿Por qué es necesario encontrar estas maneras diferentes? Porque en el problema nos dice, determine la suma entre la cantidad de maneras que se puede delimitar, estas son, cantidad de maneras que se pueden delimitar, ¿no? Dicho terreno, ¿sí? Muy bien, pero eso mismo yo lo podría haber encontrado de otra manera. Por ejemplo, ¿no? Los números P y Q, si yo, por ejemplo, yo tengo el número P por Q es 110, entonces yo Q paso a dividir, por ejemplo, P sería 110 entre Q, ¿de acuerdo? Entonces, como P es un número entero, entonces, y es igual a esta fracción, esto tiene que ser un número entero. Para que sea un número entero, Q es un divisor de 110. Y lo mismo P. Q es divisor de 110. P es divisor de 110. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo calculo la cantidad total de divisores. Miren, calculo el total es 8. En la mitad de ellos es para P y la otra mitad para Q. Entonces, cuando me dice cuántos valores puede tomar P, la mitad sería 4 de esos 8 valores. So, hay dos maneras de conseguir esa cantidad, ¿no? Hay cuatro maneras en total de que P sea mayor a Q y que el producto no es 110. Muy bien, ahora sí, ¿qué nos pide en el problema? Dice, determine la suma de la cantidad de maneras que puede delimitar, es decir, 4, y la cantidad de metros que tiene su perímetro. Habría que calcular el perímetro, pero dice perímetro mínimo. Para que el perímetro sea mínimo, las longitudes tienen que estar lo más cercanas posibles. Por ejemplo, si fuera 11 y 10 las dimensiones, por ejemplo, ¿no? Ahí nomás, con 11 y 10, el perímetro, digamos, sería la suma por 2. Con 110 y 1, el perímetro es mayor, ¿no? Es mucho mayor. Como no dice perímetro mínimo, vamos a tomar el último caso. O sea, cuando P vale 11, o sea, a lo largo sería 33, ¿no? Y Q vale 10, a lo ancho sería 30. Ese sería lo mínimo. El perímetro sería 2 veces 33 más 30, ¿no? Ahí estaría. ¿Sí? P y Q, ¿no? Dice, perdón, que dice, determine la suma de la cantidad de maneras que puede limitar dicho terreno y la cantidad de metros de su perímetro mínimo. Ah, ya, con estos valores solamente, es que lo vamos a trisecar, ¿no? Entonces, como lo vamos a trisecar, o sea, cortar en partes iguales, en cada una de esas partes ya trisecadas, yo tengo por acá P y por acá tengo Q. Entonces nos piden ese perímetro que es 11 y 10. Al multiplicar, entonces, por 6, ahí nos quedaría 126, ¿sí? Muy bien, entonces nos haría, la suma nos piden, la suma, cuatro maneras, 126, nos haría como suma 130. Ahí está, 130, alternativa B. A ver, lo dejo ahí. De repente tienen alguna pregunta, alguna duda, me pueden comentar también, por favor. Y yo estoy seguro que a la hora que han estado haciendo los ejercicios propuestos, porque imagino que ya han avanzado, han encontrado algunas dificultades en los ejercicios propuestos. Y sí, con sinceridad, hay varios errores en los ejercicios propuestos. Entonces, ahora terminamos de explicar el problema 10
no solamente le voy a la clave y los ejercicios propuestos, sino también las correcciones. Hay varias correcciones. Entonces, si en un problema, pues no te ha salido, no te preocupes todavía, ¿no? Hasta mirar la corrección, ¿no? Hay varios errores, de repente no has conseguido clave, de repente no lo entiendes, ha tenido que hacerse varias correcciones, ¿sí? Muy bien. Voy a ver el chat por si acaso, si no ya pasamos al último. Ya, no hay nada en el chat. Último. A ver, vamos a compartir, ¿ya? Ahí estoy compartiendo pantalla, ¿no? A ver, 10. Ahora dice, un profesor de matemática les afirma a sus alumnos, el número de habitantes de una ciudad en la que nos encontramos es tanto como factorial de 11 más factorial de 13 sobre 1099, ¿no? ¿Cuánto será eso, no? Muy bien. Y nos dice, y la cantidad de divisores positivos de dicho número equivale al bono, ajá, al bono Yanapay, ¿no? Que recibirá cada padre de familia en nuestra ciudad. Entonces, tenemos que hallar primero, tenemos que determinar cuánto vale esa cantidad. Luego vamos a aplicarle la fórmula de cantidad de divisores. A ver, nosotros tendríamos acá, vamos a suponer que el número de habitantes es n, ¿sí? Entonces dice, el número de habitantes es tanto como 11 factorial más 13 factorial sobre 1099. Ahí está. ¿Qué es lo que se puede factorizar? Miren, factorial de 11 es el producto de todos los números del 1 al 11. Factorial de 13 es el producto de todos los números del 1 al 13. Entonces yo puedo factorizar factorial de 11, que es del 1 al 11, y me quedaría en el otro, me quedaría 12 por 13. Ahí está. Entonces factorizo el factorial de 11 y me quedaría 1 más 156. O sea, 157 nos quedaría. Pero justamente ese 157 también es un divisor de 1099. 1099 es 7 por 157. Entonces, con esto, ¿qué podemos hacer? Podemos simplificar. O sea, el número n simplemente sería factorial de 11 entre 7. Nada más. Entonces, yo necesito, para poder sacar el número n, necesito descomponer polinómicamente al número factorial de 11, ¿no? Vamos a descomponerlo. No, nos conviene descomponerlo porque lo que vamos a hallar del número n es su forma canónica para calcular la cantidad de divisores. Necesito entonces que el número esté en su forma canónica. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hacía? Divisiones sucesivas. A ver, los divisores primos de 11, factorial de 11, sería el 2, el 3, el 5, el 7 y el mismo 11. Aplicamos descomposición, divisiones sucesivas, divido, yo quiero saber cuántos 2 aparecen factorial de 11, entonces lo divido entre 2. 5 sobrando 1, el 1 no me sirve, solamente cocientes. 5 entre 2, otra vez me queda 2, sobrando 1, 2 entre 2 me queda 1, sumo los cocientes y me quedaría 8. Esa es la cantidad de veces que aparece el número 2. O sea, yo lo que podría hacer acá es escribir, en vez de factorial de 11, 2 a la 8 por 3 a la cuánto. Ahora divido 11 entre 3, ¿no? Me daría 3 y 3 entre 3 me da 1. O sea, sumo los cocientes me va a dar 4. Entonces, 3 a la 4 por 5 a la cuánto. Bueno, ¿lo puedo dividir o no es necesario? Hay 2, ¿no? En 5 y en 10, solamente hay 2. Ahí está, ¿no? Entonces, acá es 5 al cuadrado. 7 solamente hay 1, ¿no? El 11 también hay 1. El 7 también hay 1, nada más. Y esto lo tengo que dividir todavía entre 7. Y ahí es donde se va a eliminar este valor, ¿no? Porque había un 7 abajo, se elimina, ¿sí? Solamente había un 7 y hay un 1. Muy bien, entonces el bono nos dice que equivale a la suma, dice, equivale a la
suma de la cantidad de divisores de dicho número. Entonces, para calcular el bono, yo necesito calcular la suma de divisores del número n. Y eso sería multiplicar estos exponentes que estoy sombreando amarillo, pero aumentados en 1. O sea, sería 9 por 5 por 3 y por 2. Ese sería el bono. ¿De acuerdo? Ahí está nuestro número. Ahí está nuestro valor ya simplificado. Ya lo hemos simplificado al 7. Y el bono, entonces 9 por 5 por 3 por 2, ¿no? Nos haría un total de 270. No está mal, un bonito, no está mal, sería alternativa B. Muy bien, nos dice, ¿cuánto equivale bono? Alternativa B. Muy bien, a ver, tomen captura, pregunten, si es que hay consultas, todavía no se vayan, por favor. No es porque no me van a pagar si se van, sino es, sino es porque tengo que enseñarles las correcciones. Hay varias correcciones, ¿sí? Si no les salió, no se preocupen. Si les salió, preocúpense, porque si está mal y te sale, algo también está haciendo mal, ¿no? Eh, muy bien. ¿Hay alguna consulta aquí? ¿Problema 10? Voy a ver el chat por si acaso. A ver, creo que sí. Dice, ¿por qué salía 157 en la parte de arriba? Ya. El factorial de 13, mira, factorial de 13 es el producto de todos los números hasta el 11, el 12 y el 13, hasta el 13. Entonces yo puedo factorizar, no, no se llama factorizar, ¿no? Pues estamos multiplicando. Yo puedo agrupar producto del 1 al 11 y ese es factorial de 11. Entonces, el factorial de 13 lo escribo como factorial de 11 por 12 por 13. Y ahí sí puedo factorizar factorial de 11. Entonces, si yo factorizo factorial de 11, me quedaría 1 más 12 por 13. Por eso que abajo me quedó 1099. 12 por 13 es 157, más 1, 157. Por eso que nos queda factorial de 11 por 157. Y abajo es 7 por 157. Por eso es. ¿De acuerdo? Por eso nos quedó el 157. Muy bien, chicos, vamos a pasar entonces, ya eso ya está explicado. Ahora sí espero que haya quedado claro. Primero las claves, luego las correcciones. Ahí están las claves para que ustedes puedan practicar, verificar sus resultados. Ya saben que, como dijo el profesor que me presidió, ustedes pueden entrar a hacer sus consultas por el multichat. De 2 a 4 los miércoles yo me encuentro, a las 4 está otro profesor, otros días hay otros profesores. En el momento que ustedes tengan alguna duda, pueden hacer su consulta, ¿de acuerdo? Muy bien, primera corrección. Ya tienen las claves, acá está. A ver, este es el problema 2. Había algunas pequeñas correcciones. Muy bien, seguro me dan, profe, eso nomás. No, hay otra corrección más. Acá se ha corregido bastante, ¿no? Mejor hubieran cambiado el problema ya. Siguiente, uno de, profe, ya, ahora sí, dos correcciones le creo. Eh, hay más. Acá hay otra más. Tomen captura. Ahora sí, por eso ya. Estoy seguro que ya se acabaron las correcciones. La yapa, la yapa. Ahí está la yapa. Muy bien, chicos. Listos. Se acabó.
Y menos mal, ¿ah? Ya no hay más corrección. Muy bien. Vamos a dejar de compartir. Y ya eso sería entonces todo por hoy. Y nos vemos el próximo lunes, ¿sí? Pero miércoles, ¿no? El próximo miércoles. Esperemos ya con la alegría de la clasificación, supongo, ¿no? El lunes clasifica, miércoles vamos a estar todos contentos comentando al respecto. Y también con la alegría que les ha ido bien y que todos marcaron, empezaron por aritmética y todos marcaron bien. Justo, chao chicos, nos vemos, chao.